Continuando con las clases, vamos a hablar acerca del tema de glomerulonefritis. Importante dentro del desarrollo temático de la nefrología, un tema de repente no muy preguntado, pero es un tema que los alumnos generalmente quedan con bastantes dudas. Hemos tratado de hacer un resumen bastante didáctico, de tal manera que puedas recordar este tema y las cosas más importantes de cara al examen. Respecto a glomerulonefritis aguda, el concepto que tú te debes de llevar es que es un proceso de una etiología inmunitaria, el cual tiene en la anatomía patológica una inflamación glomerular aguda. Vas a ver tú que el paciente va a debutar de muchas maneras. Puede debutar con un cuadro de una oligoanuria, puede debutar con el cuadro de un síndrome nefrítico o con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, de diferentes maneras. También puede hacer un debut con una trombosis venosa renal. Esto es muy importante entenderlo, debido a que el paciente que debuta con una glomerulonefritis clásica, en las preguntas siempre nos colocan un síndrome nefrítico como cuadro clínico más importante, pero estás observando que puede debutar de diferentes maneras. El concepto, entonces, teniéndolo claro, que si es una etiología inmunitaria de fondo con una inflamación aguda, vamos a ver que se puede presentar de dos maneras. Se puede presentar afectando a un glomérulo y a los demás no, siendo de tal manera focal. O afectando solo una parte del glomérulo y no todo el glomérulo, siendo segmentario. De tal manera que patológicamente, cuando observamos el tejido de la diferente variedad de glomerulonefritis, vamos a poder enfocar un poco acerca de la etiopatogenia. Para que tú puedas entender un poco de la glomerulonefritis en su proceso de etiología, tienes que recordar un poco de lo que es histología y todo lo que vendría a ser la parte propiamente dicha de glomerular. Hablamos de las capas de la nefrona. Las capas de la nefrona que uno tiene que recordar de cara a poder entender estos cuadros van a ser las siguientes. Cuando uno normalmente tiene una capa interna, que es la capa endotelial, tiene la membrana o la lámina basal propiamente dicha de colágeno tipo 4, que es creado por la célula endotelial y toda la parte epitelial del podocito, y luego propiamente dicho la barrera epitelial. Entonces, la sangre tiene que pasar por estas tres barreras básicas para poder llegar a un filtrado, ¿no? Eso lo vimos en nefrofisiología. Dijimos que había algunas zonas del endotelio que no eran recubiertas por membrana basal ni tampoco por epitelio, y habían imágenes que se veían células mesangiales cubriéndolas. Entonces, la clínica sale, muchachos, de entender este concepto. Cuando uno habla de proliferación en el riñón, tiene que tomar al endotelio como patrón referencial. Todo lo que prolifere fuera del endotelio es extracapilar y todo lo que prolifere dentro es endocapilar. Hablamos de proliferación. 1. 2. Depósitos. Los depósitos pueden ser debajo del endotelio, entre el endotelio y la membrana, se llama subendoteliales, o pueden haber depósitos entre la membrana y el epitelio, se llamarían subepiteliales. Por eso, cuando el paciente debuta con una glomerulonefritis, puede debutar de diferentes maneras dependiendo del lugar que ha dañado. Si hablamos de un daño del endotelio y hablamos de depósitos subendoteliales, o hablamos de daño del mesangio, propiamente dicha, nosotros vamos a tener un debut más característico con hematuria. Cuando hablamos de un daño de la membrana basal, hablamos más de albuminuria. Y cuando vemos un daño del espacio subepitelial y del epitelio propiamente dicho, hablamos de una proteinuria masiva. Entonces hay diferentes maneras de debut clínico que va a depender de la zona de afectación glomerular que se ha dado en ese momento. Es por eso que cuando se dan los mecanismos de daño en el riñón inflamatorios, vamos a ver que la etiología es inmunológica. Tenemos tres tipos de etiología en la glomerulonefritis. Unas que son mediadas por anticuerpos ante la membrana basal del glomérulo, otras que es por inmunocomplejos y otras por activación del complemento. Lo más preguntado siempre es la por inmunocomplejos porque es el mayor porcentaje. Prácticamente todo es por inmunocomplejos. Y si alguna vez te hacen una pregunta respecto a la etiología de un factor que daña al riñón, va a ser por su etiopatogenia por inmunocomplejos. Hay dos tipos de inmunocomplejos. Los más frecuentes son los inmunocomplejos circulantes,
Y vamos a ver que en algunos donde se forman in situ, como en la membranosa, glomerulonefritis membranosa, que es la causa de glomerulonefritis más frecuente en el adulto de causa no metabólica, porque la metabólica más frecuente es la diabetes, vamos a ver lo que también forma por inmunocomplejos in situ. Las otras dos que vamos a observar son el que es anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, típico del Goldpasture, donde su patrón de inmunofluorescencia es lineal, a diferencia del inmunocomplejos y la activación del complemento, donde el patrón es granular, es distinto. En el caso de activación del complemento, recuerda que la glomerulonefritis postinfecciosa tiende a tener este tipo de patogenia. Ustedes saben que para activar el complemento hay 3 vías, pero en la generalmente en la parte inmunológica del trabajo con la parte bacteriana, vamos a ver que se trabaja más sobre la vía clásica. Y algunos utilizan la vía alternativa, pero sobre todo la vía clásica. Ya entendiste entonces de los conceptos de depósitos y de proliferación, y con esto tú vas a poder entender este esquema que hemos preparado para ti. Un esquema importante que nos va a permitir entender no solamente el inicio del tiempo de esta glomerulonefritis, sino la afectación de la célula y cuál sería el tipo de glomerulonefritis. Un esquema bastante resumido que te va a ayudar mucho de cara a las preguntas de examen. Cuando tú desarrollas una glomerulonefritis aguda, generalmente está intermediando más una proliferación endotelial. Como es endotelio el afectado, pues la clínica será hematúrica. Y acá es típico de la glomerulonefritis postinfecciosa. En general, la más preguntada y la más frecuente en el mundo, la postestreptocócica. Cuando hagamos una clínica de debut en tiempo subagudo, generalmente nos hemos dado cuenta que se ven más involucrado la proliferación de podocitos. Esto es característico y puede terminar dando una clínica nefrótica. Y esto afecta y es típico de una patología que ha sido preguntada también en los exámenes, que es la proliferación extracapilar o también llamada glomerulonefritis rápidamente progresiva. En el tiempo cuando es crónico, hablamos de la proliferación del mesangio. El mesangio afecta en su producción, como cubren al endotelio, a hacer clínica hematúrica. Y tenemos 2 formas de presentación, la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa debuta más con un cuadro proteinúrico y la proliferativa con un cuadro más hematúrico. De las no proliferativas tenemos la de cambios mínimos, que es la más frecuente del síndrome nefrótico en niños, la focal y segmentaria, que es el segundo más frecuente de síndrome nefróticos en niños, y las membranoproliferativas. Es importante, las membranosas. La membranosa. La membranosa es la causa de síndrome nefrótico más frecuente en los adultos cuando la causa no es metabólica. Es la glomerulonefritis primaria más frecuente de adultos. Recuerden ustedes, entonces tenemos 3 tipos de no proliferativas que tienen que ver involucradas con la alteración de algún tipo del mesangio, sobre todo. Recuerden ustedes que las proliferativas vamos a tener a las mesangiales de inmunoglobulina A, que generalmente es hematúrica, y las mesangiocapilares o las membranoproliferativas. Eso es importante de cara al examen, debido a de que ustedes, si van a recordar algunos detalles técnicos, tienen que tener un tipo de de clasificación mental. Entonces, cuando tengas un paciente con cambios mínimos, probablemente su evolución de la glomerulonefritis fue crónica, es no proliferativa, igualito con la focal y segmentaria y con la membranosa. Y en los casos de las proliferativas, agarre de la mesangial inmunoglobulina A y la mesangiocapilar o membrana proliferativa. Entonces, es una manera muy práctica de debutar, de unir no solo el tiempo, sino el debut clínico y el tipo de glomerulonefritis implicada. Cuando ha sido preguntado la glomerulonefritis que desciende en el complemento, aparte de las postinfecciosas, que es lo más frecuente, tenemos también las membranoproliferativas, las extracapilar tipo 2, las del lupus, las del Shunt, las de sepsis, las endocarditis infecciosas y las de crioglobulinemia, para que lo recuerdes de cara al examen. Cuando vemos nosotros justamente la vía infecciosa en su fase, utiliza generalmente la vía clásica.
y la vía alternativa en menor proporción, creando una zona de inflamación con el complemento C3A, ozonización con el C3b y la inflamación que se va a perpetuar con el C5a, dando una lisis de microorganismos. Entonces, para terminar la idea global, y quiero que recuerdes, cuando tienes un paciente con un debut de un síndrome nefrítico que debuta con hematuria, tú tienes que pedirle un examen de orina. El examen de orina puede mostrar eritrocitos deformados que se llaman crenocitos, y si estos son más del 20% de los eritrocitos totales, estaríamos sospechando de que el cuadro que tiene el paciente es glomerular. Tiene el cuadro glomerular y tiene una clínica que ha debutado probablemente una oligonuria. Entonces estamos ante un síndrome nefrítico. Cuando ya comenzamos a estudiarlos a los pacientes, ustedes saben que hay formas de clasificar las glomerulonefritis. Yo te he dado una forma, la anterior, como para que recuerdes y puedas hacer muchas preguntas. Y cuando hay otra forma de clasificar, se clasifica de la siguiente manera según el mecanismo etiopatogénico. Bueno, en los que no tienen que ver con depósitos, hablamos de los cambios mínimos, como la glomerulonefritis más frecuente, como causa más frecuente de cambio de síndrome nefrótico en niños, que es córtico sensible, y cuando en caso haya mucha córtico resistencia, tienes que sospechar de que es una focalis segmentaria. Los niños no se les hace biopsia cuando se diagnostican de un síndrome nefrótico porque se sobreentiende que es cambios mínimos. Solo se hará biopsia cuando tenga una mala evolución o que tenga una córtico resistencia mantenida. En los adultos que debutan con síndrome nefrótico siempre se les hace biopsia, a menos de que se sobreentienda la evolución de alguna enfermedad, como el caso de un paciente diabético con más de 20 años de diabetes y que debuta un síndrome nefrótico. Es probable que sea por la nefropatía diabética y por lo tanto no se va a biopsiar. Pero si tiene diabetes diagnosticada hace un año y tiene ahorita un cuadro nefrótico, se tiene que biopsiar porque probablemente la causa sea otra. La focalis segmentaria, cuando las pregunten, siempre acuérdense de que es un síndrome nefrótico atípico porque tiende a tener cuadros hemáticos. Se puede ver hematuria, microhematuria en estos pacientes. Son pacientes córtico resistentes, son pacientes que prácticamente es el 20% de los síndromes nefróticos en niños y que se asocian mucho a dos cosas: al VIH, ¿ok? Porque el VIH puede causar focalis segmentaria, y segundo, que es la glomerulonefritis que más se ve en el rechazo precoz de un trasplante. Las extracapilares, como ustedes están observando en las tres, básicamente son la de proliferación rápidamente progresiva, son de daño violento, que se van a asociar a cuadros de proteinuria manifiesta. Los que tienen depósitos pero no son circulantes, tenemos a la membranosa, que utiliza justamente anticuerpos antimembrana, la más frecuente de los adultos. Es la que más se asocia en debut a etiología no metabólica y por lo tanto tienes que recordarla. Respecto a los circulantes, tenemos a la glomerulonefritis endocapilar, que básicamente es la postestreptocócica, que se asocia a un cuadro secundario a una infección. En este caso, la infección bacteriana por estreptococo beta hemolítico de grupo A lo que hace es un daño no inmediato. Eso lo diferencia del Berger, que es inmediato. Esto demora en latencia. Por ejemplo, si la afectación fue en piel, la afectación demorará 3 semanas en poder debutar con un cuadro hematúrico. Si es en zona faríngea, debutará en 2 semanas. La diferencia de dañar el riñón y el corazón es de que para afectar el riñón puede hacerlo por vía cutánea. Por lo tanto, todas las preguntas que diga impétigo y que luego hay hematuria, la causa es una postestreptocócica más frecuente. En cambio, la fiebre reumática no se afecta por compromiso cutáneo, se afecta solamente por compromiso faríngeo, a diferencia de la renal, que se puede afectar por compromiso cutáneo y faríngeo. El paciente debuta y hace una crisis hipertensiva clásica de los síndromes nefríticos, y el edema y todo, hasta que mejore el cuadro bacteriano, tiende a mantenerse, y luego más bien vas a sospechar en una mala evolución si el complemento se mantiene bajo por más de 2 meses, o el cuadro de hematuria se mantiene persistente, o como una macrohematuria o microhematuria, por más de 6 meses, en el cual tienes que tomar una biopsia porque probablemente estemos ante otro tipo de caso. Eso para recordarlo. La mesangial básicamente se asocia a depósitos de inmunoglobulina A,
Vas a ver tú en diagnóstico diferencial con la púrpura de Haenel-Schönlein que también vemos inmunoglobulina A de depósito con cuadros de hematuria, pero con una clínica más variada. El paciente que tiene una membrana proliferativa también hace un cuadro hematúrico clásico con una resistencia bastante al tratamiento, con una mala evolución. Bueno, las extracapilares que se presentan en los tres tipos de etiopatogenia son las rápidamente progresivas y con un pronóstico bastante malo. Estas son el tema de glomerulonefritis, un capítulo bastante olvidado en el estudio porque lo vemos bastante extenso, pero te estamos dando las armas como para que puedas entender todo el capítulo de una manera más fácil y sobre todo darle importancia a ciertas patologías para que lo hagas más extensivo durante tu preparación. Nos estaremos viendo en los siguientes capítulos.